¿Y si Estados Unidos no fuera el próximo en atacar, sino el que está a punto de ser invadido? Una alianza secreta entre las 5 potencias de BRICS planea acabar con el dominio global de Washington. ¿Podría el país más poderoso del mundo resistir una guerra en su propio suelo? Estados Unidos está bajo asedio. Pero esta vez no se trata de una amenaza aislada, es una coalición imparable. Los 5 países fundadores de BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han unido fuerzas para desafiar el orden mundial liderado por Washington. Las alarmas se encienden desde el estrecho de Bering hasta el Golfo de México. En Alaska, tropas rusas intentan cruzar a través del hielo y la tundra. En el sur, se especula que Brasil podría lanzar una invasión terrestre si logra convencer a México de permitirle paso. Y en los océanos Atlántico y Pacífico comienza la lucha por el control marítimo global. ¿Por qué estallaría una guerra así? Durante años, las naciones BRICS han denunciado lo que consideran una estructura global injusta, dominada por intereses occidentales y centrada en el dólar estadounidense. Aunque muchas de ellas se benefician del comercio con Estados Unidos, como China, que en 2024 intercambió bienes por más de 582.000 millones de dólares. La presión de sanciones, la rivalidad tecnológica y la expansión militar de Estados Unidos han provocado que Rusia y China encabecen una rebelión. Lo que al principio era una batalla económica, ahora se transforma en una confrontación militar total. Y si Washington logró paralizar las economías de Moscú y Pekín, ¿quién asegura que no hará lo mismo con India, Brasil o Sudáfrica? BRICS toma una decisión histórica: unificarse bajo un objetivo común, destruir el dominio estadounidense y levantar un nuevo orden global. Pero para hacerlo, deben hacer lo impensable: derrotar a Estados Unidos en su propio terreno. La pregunta ya no es si puede estallar la guerra, sino si puede sobrevivir el mundo que conocemos. El conflicto arranca con un factor determinante: la cantidad de tropas disponibles. Y en este punto, BRICS aplasta a Estados Unidos. China moviliza 2 millones de soldados activos y más de 510.000 reservistas. Rusia aporta 1.3 millones activos y 2 millones en reserva. India suma 1.4 millones más otro millón adicional en reserva. Incluso Brasil y Sudáfrica, con fuerzas más modestas, agregan cientos de miles. En total, el bloque BRICS reúne más de 10 millones de efectivos entre activos y reservas. ¿Y Estados Unidos? Según Global Firepower, Estados Unidos cuenta con 1.3 millones de militares en servicio activo y cerca de 800.000 reservistas. Eso da un total de 2.1 millones de efectivos, una cifra impresionante hasta que se la compara con el monstruo que BRICS ha levantado. Pero Estados Unidos tiene una carta oculta: su ciudadanía está armada como ninguna otra en el mundo. Se estima que hay más de 398 millones de armas en manos civiles, y aunque solo el 41% de los adultos dice estar dispuesto a luchar por su país, eso representa un posible ejército irregular de más de 100 millones de personas. El problema: la mayoría no está entrenada y su participación podría generar caos en lugar de resistencia organizada. Además, Estados Unidos enfrenta otra complicación: gran parte de sus tropas están desplegadas fuera del país, en más de 80 países con más de 750 bases militares. Solo en 2023, más de 228.000 efectivos estadounidenses estaban estacionados en el extranjero. En el papel, BRICS tiene una ventaja clara, pero una cosa es tener millones de soldados y otra muy distinta es llevarlos con vida al frente de batalla en suelo estadounidense. Y ahí es donde empieza a inclinarse la balanza. Aunque BRICS tiene más soldados, el problema real es cómo trasladarlos hasta el corazón de Estados Unidos. Rusia lo intenta por el estrecho de Bering, cruzando apenas 85 kilómetros de agua congelada. Pero las condiciones son extremas.
y la Marina de Estados Unidos patrulla la zona como un tiburón en su territorio. Incluso si logran cruzar, deben atravesar Alaska y Canadá antes de llegar al norte de Estados Unidos. El sur ofrece otra opción. Brasil, el único miembro BRICS en el continente americano, podría ser clave. Pero hay un obstáculo geopolítico: México. Si se une a la invasión, Brasil podría enviar sus tropas directamente al sur de Estados Unidos. Pero si no coopera, Brasil tendría que cruzar el Golfo de México o el Golfo de California, enfrentando a la poderosa flota estadounidense y desembarcando en lugares fuertemente militarizados como Texas o California. En Texas hay más de 108.000 soldados estadounidenses activos. En California, más de 156.000. Juntos, suman una fuerza defensiva de 264.000 hombres, sin contar la aviación y los refuerzos marítimos. Mientras tanto, China, India y Sudáfrica están aún más lejos. Deben cruzar océanos enteros. Y aunque podrían usar sus buques para acercarse, carecen del tonelaje y la capacidad logística para desembarcar tropas masivamente sin ser detectados o eliminados. La superioridad numérica de BRICS pierde fuerza ante un muro de realidad: la distancia, el océano y el poder naval estadounidense. No basta con tener millones de soldados si no puedes ponerlos en el campo de batalla. Aquí es donde Estados Unidos comienza a recuperar terreno: el mar. Aunque China tiene la mayor cantidad de activos navales, más de 750 barcos, su flota es liviana. El desplazamiento total de agua, que mide el tamaño y la potencia de los buques, favorece a Estados Unidos, que lidera con más de 4.5 millones de toneladas, frente a 3.1 millones de China y apenas 1.4 millones de Rusia. Estados Unidos posee 11 portaaviones, 9 buques portacópteros, 81 destructores y 70 submarinos. También tiene bases navales distribuidas por todo el mundo: Japón, Corea del Sur, Australia, el Reino Unido, Alemania, Italia y España. Estas bases no solo permiten defender territorios clave, sino también abrir frentes de combate cerca de las costas enemigas. China y Rusia, en cambio, están más limitadas en alcance global. Sus portaaviones son menos, sus submarinos están más enfocados en defensa costera y sus flotas están más expuestas. Brasil y Sudáfrica, por su parte, apenas tienen marinas funcionales frente a una potencia oceánica como Estados Unidos. La Marina estadounidense también puede bloquear puntos estratégicos, evitar que tropas BRICS lleguen a Brasil, cortar el acceso por el Atlántico o el Índico e incluso anticiparse a movimientos en el Pacífico. Cada grupo de combate de portaaviones puede actuar como una ciudad flotante de guerra, capaz de lanzar misiles, aviones y defenderse con sistemas antiaéreos avanzados. En el mar, BRICS tiene el número, pero Estados Unidos tiene el músculo. Y si controlas los mares, controlas la entrada al campo de batalla. Pero la guerra moderna no se gana solo con barcos. El cielo es decisivo, y aquí Estados Unidos no solo lidera, arrastra. Con más de 13.000 aeronaves militares, Estados Unidos supera a cualquier nación del planeta. Solo en cazas cuenta con casi 1.800 unidades, sumados a 900 aeronaves de ataque. Además, posee más de 600 aeronaves cisterna que le permiten mantener sus aviones en el aire por horas, incluso días. El as bajo la manga: el KC-135 Stratotanker, capaz de reabastecer hasta 8 cazas F-35A en pleno vuelo. Eso significa que Estados Unidos puede lanzar ataques a miles de kilómetros de distancia sin depender de bases cercanas. Desde Japón puede hostigar las costas chinas. Desde Europa puede presionar a Rusia. Desde portaaviones, bombardear posiciones navales o terrestres. En cambio, BRICS sufre de falta de logística aérea. China tiene 3.300 aeronaves, Rusia 4.300, India 2.200. Pero entre los tres apenas reúnen 35 cisternas.
Sin ellas, sus cazas y bombarderos tienen un alcance muy limitado, lo que dificulta operaciones coordinadas a gran escala. Sudáfrica y Brasil casi no tienen aviación ofensiva significativa. Estados Unidos puede usar su poder aéreo para destruir portaaviones, interceptar convoyes navales y proteger sus costas. Mientras los BRICS luchan por llegar, la Fuerza Aérea estadounidense ya estaría lanzando misiles desde el cielo, con drones, helicópteros de ataque y bombarderos estratégicos de largo alcance. En una guerra moderna, quien controla el cielo, controla el resultado. Y en este caso, no hay discusión. El cielo es de Estados Unidos. Supongamos que BRICS logra romper el bloqueo marítimo y llega a las costas de Estados Unidos. ¿Qué sigue? Transportar millones de soldados y cientos de miles de vehículos y tanques al corazón del continente. Pero eso no ocurre de la noche a la mañana. Implicaría cientos de barcos, vulnerables a ataques aéreos, navales y de submarinos. Además, tendrían que hacerlo en etapas, enviando recursos gota a gota, dejando largas pausas para reorganización y reabastecimiento. Durante esas pausas, Estados Unidos gana tiempo. Puede movilizar más tropas, reforzar defensas y fabricar más armas. Y ahí entra en juego su ventaja industrial. El presupuesto militar de Estados Unidos para 2025 es de $850 mil millones, con proyecciones que lo elevan a más de 866 mil millones en los próximos años. Empresas como Lockheed Martin, Boeing y RTX Corporation pueden producir armas en masa sin depender del extranjero. Mientras tanto, las fábricas de los países BRICS están expuestas. Sus rutas de suministro son largas, vulnerables a bloqueos, y muchos de sus recursos se destinan simplemente a mantener operativos sus ejércitos. Además, las cifras pueden ser engañosas. Sí, China tiene más tanques, 6.800, y Rusia casi 5.800, pero deben cruzar océanos enteros para usarlos. Brasil y Sudáfrica tienen números pequeños y solo Brasil está relativamente cerca, y eso si México le permite el paso. En resumen, BRICS tiene músculo, pero Estados Unidos tiene una fábrica de guerra en su patio trasero, y en una guerra prolongada, la producción supera la cantidad inicial. Imagina que BRICS logra lo impensable, desembarcar tropas y tanques en suelo estadounidense. Comienza la guerra terrestre. ¿Quién tiene la ventaja? BRICS tiene más tanques y artillería pesada. China, India y Rusia cuentan con miles de vehículos blindados, piezas de artillería y sistemas de cohetes múltiples. Pero cada uno tiene que ser transportado y reabastecido en un entorno hostil. A medida que las tropas avancen tierra adentro, sus líneas de suministro se alargarán y se volverán vulnerables. Estados Unidos, en cambio, ya está en casa, con más de 390.000 vehículos militares, 4.600 tanques y cientos de unidades de artillería y MLRS. Puede movilizar su maquinaria en todo el país sin tener que cruzar océanos. Además, puede usar su fuerza aérea para apoyar operaciones terrestres, mover tropas rápidamente y atacar las líneas logísticas de BRICS. Y no olvidemos a la población armada. Aunque caótica, representa un potencial ejército de resistencia en caso de ocupación parcial. En estados como Texas, Florida y California, donde el orgullo patriótico y la cultura armamentista son fuertes, cualquier intento de ocupación enfrentaría una resistencia feroz, civil y militar. Además, Estados Unidos conoce su territorio, tiene satélites, radares y puede mover tropas por tierra en cuestión de horas. BRICS, en cambio, se vería atrapado en un entorno hostil, desconocido y vigilado constantemente. En resumen, si la guerra llega a tierra firme, el defensor lleva las de ganar. Estados Unidos no solo lucharía con armas, lucharía con todo su país. Una guerra total no se gana solo con misiles o tanques, se gana con dinero, producción y resistencia económica. Y en este frente, Estados Unidos juega en su cancha.
Con un presupuesto militar anual de más de 850.000 millones de dólares, Estados Unidos gasta más que China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica juntos. Además, su capacidad industrial es interna. No depende de importar sus armas. Los aviones, misiles, tanques y drones se fabrican en casa, protegidos por defensas antiaéreas y por miles de kilómetros de océano. Empresas como Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics y otras pueden fabricar en masa mientras el país combate. Incluso, empresas extranjeras como BAE Systems, con plantas dentro del territorio estadounidense, seguirían operando. BRICS, por otro lado, enfrenta desequilibrios importantes. China es el único rival serio en términos industriales, pero está expuesta desde todos los frentes, por aire, por mar y por ciberataques. Rusia, sancionada desde 2022, tiene problemas crónicos de producción tecnológica avanzada. India está modernizando su ejército, pero aún depende de importaciones. Brasil y Sudáfrica no tienen capacidad logística ni presupuestaria para una guerra prolongada de gran escala. Y mientras Estados Unidos produce más, BRICS pierde barcos, aviones y equipos en cada emboscada, bombardeo o sabotaje. Además, Estados Unidos puede bloquear los puertos clave de BRICS, Shanghái, Vladivostok, Río de Janeiro, Durban, puede cortar el comercio marítimo, destruir instalaciones de fabricación con misiles de largo alcance y ahogar lentamente la resistencia económica del enemigo. La guerra no se gana solo con explosiones, se gana haciendo que el enemigo no pueda seguir fabricando su guerra. Y ahí, Estados Unidos lleva décadas de ventaja. Entonces, ¿quién ganaría esta guerra total entre BRICS y Estados Unidos? Si nos guiamos solo por los números, BRICS tiene más soldados, más tanques, más artillería. Pero la guerra no se libra solo con números. Estados Unidos tiene la geografía, la tecnología, la logística y el tiempo de su lado. BRICS tendría que cruzar océanos, coordinar 5 ejércitos con diferentes idiomas, entrenamientos, mandos y tácticas. Tendría que mantener líneas de suministro largas, lentas y vulnerables. Y tendría que sostenerlo todo durante meses, tal vez años, bajo una lluvia constante de bombas, misiles, sabotajes cibernéticos y resistencia armada dentro del territorio que intenta conquistar. Estados Unidos no necesita ganar fuera. Solo necesita resistir adentro, y con su red de bases globales puede frenar a Rusia en Europa, contener a China en Asia y cortar el paso a Brasil desde el sur. Con su fuerza aérea puede bombardear desde el cielo sin que el enemigo lo vea venir. Y con su población civil armada y motivada, puede hacer del territorio americano un infierno para cualquier ocupante extranjero. ¿Podría BRICS vencer? Sí, pero a un costo catastrófico. ¿Podría ocupar Estados Unidos? Muy improbable. En esta simulación el viejo imperio estadounidense sobrevive, herido, más pobre, con cicatrices, pero aún en pie, y el sueño de un nuevo orden mundial liderado por BRICS se derrumbaría antes de llegar a Washington.